que el hombre juega un papel muy importante en la sociedad. Hoy en día al hombre se le ha tratado de esquinear, se le ha tratado de poner en una posición que no le corresponde. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Por eso nosotros vemos tanto caos, tanto desorden social, tanta estafa, tanto porque no, el padre no ha jugado esa función que le corresponde como papá, sea por la razón que sea. Y es importante que nosotros entendamos este concepto, que es importante. ¿Cuál papel juego yo como hombre en la sociedad? Y creo que uno de los regalos más grandes que podemos tener del Día del Padre es saber qué es lo que me toca hacer a mí y qué se espera de mí como hombre. Porque muchos de nosotros quizás no lo sabemos, pero se espera mucho de nosotros. ¿Recuerdan el libro Un sitio en la cumbre del doctor Félix Cortés? No sé si recuerdan este libro. Y dentro de la lectura, aquí habla en el capítulo número 2, hombres que triunfan, y nos dice de la siguiente manera, en una parte que dice, se necesitan hombres. Y entonces dice que el hombre eh, no nace siendo hombre. El hombre es varón, no nace siendo varón y después se hace hombre. Y eso es importante que lo entendamos. Quiere decir que el nacer siendo varón podríamos decir que es un accidente, aunque no es un accidente. Dios tiene un propósito por el cual naciste varón. Dios entiende cuál es tu propósito y por qué tenías que ser varón o por qué tenías que ser mujer. Así que si naciste varón, tienes un propósito como varón. Pero para entender cuáles son las funciones que me corresponden, creo que aquí lo resume de una manera muy interesante porque nos dice, ser hombre es hacer las cosas y no buscar razones para demostrar que no se pueden hacer. Qué interesante ese concepto. Ser hombre es hacer las cosas y no buscar razones para tratar de excusar por qué no se pueden hacer. Ser hombre es levantarse cada vez que se cae o se fracasa, en vez de explicar por qué se fracasó. Es decir, tenemos que levantarnos cada vez que fracasamos antes de estar explicando por qué se fracasó. Dice que ser hombre es ser digno. Consiste en, perdón, ser digno, consciente de los propios actos y responsabilidades de ello. ¿Ok? Ser digno y ser consciente de los propios actos y responsabilidades de ello. Ser hombre es trazarse un plan y seguirlo, pese a las circunstancias exteriores. No importa lo que pase exteriormente, dice que debemos de trazar ese plan y seguirlo. Ahora, eso es parte de ser hombre. Pero si yo llego con excusas, perfectamente, yo, por ejemplo, hoy no debería estar dando este programa. Mi esposa está muy enferma, tuve que ir a Esperanza TV a grabar, tenía que dar un sermón y me tuve que meter en un cuartito de Esperanza TV. Después me dicen que tengo que cantar a tal hora y chocaba con el sermón, entonces ponerme de acuerdo con la muchacha allá en Liberia para que mire, esto tiene que hacerse así. Pero parte de ser hombre, no es que yo me considere un superhombre, pero parte de ser hombre es resolver, porque yo me comprometí. Después, cuando llegué a la casa, el carro tiene un sistema que él, si yo cierro la puerta, se me cierra. Y dejé la billetera adentro donde tengo la llave por aquello que se me cierra, ya se me ha cerrado. Y no tenía ya otra llave y buscando, bueno, el control, bueno, al fin y al cabo logré abrir el carro. ¿Por qué? Porque tenía que estar hoy aquí. Es decir, yo pude decirle, Natalia, perdona, mira, es que el carro, ¿qué? Y a Natalia le gustaría, Natalia, ¿te gustaría que yo te hubiera puesto una excusa cuando con tanto tiempo de anticipación me buscó y me pidió que por favor, meses de anticipación? Ahora, yo puedo decirte que tengo muchas excusas, pero dice que aquí que ser hombre es trazar el plan y seguirlo pese a las circunstancias existentes. No importando qué pasó, yo tengo que dar el tema. Eso es ser hombre. Y así pasa en la vida, porque siempre tendremos dificultades. Dice que ser hombre es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu y soñar con algo grande. Yo no sé cuántos de nosotros estamos soñando con cosas grandes. De hecho, el hombre se hizo para soñar con cosas grandes. Tiene potenciales maravillosos. Dios está de su lado.
no solo le da una gran responsabilidad como sacerdote, sino que también le da una gran bendición de ser su amigo y guiarte en el camino de ese sueño grande que tengas, ¿verdad? Recuerde que el libro se llama Un sitio en la cumbre, ahí viene qué es lo que trata el libro, ¿verdad? De encontrar ese sitio en la cumbre, obviamente. Eh, Ser hombre es ser creador de algo, de un hogar, de un negocio, de un puesto o de un sistema de vida. Eso es ser hombre. Entonces tú puedes crear un hogar y creo que esa es lo más hermoso que se puede crear. Y no es fácil crear un hogar. A veces las cosas se complican, a veces hay malentendido con la esposa o con los hijos, pero parte de ser hombre es crear ese hogar y hacer que ese hogar funcione. ¿Ok? Ser hombre es entender el trabajo, perdón, sí, ser hombre es entender el trabajo, no como una necesidad, sino como un privilegio. Entonces, nosotros tenemos que ver el trabajo como un privilegio. Y yo creo que ahora, en tiempos de pandemia, todos los que tenemos trabajo, podemos decir gracias a Dios por ese trabajo. Es un privilegio. Dios me ha privilegiado a mí de tener un trabajo para poder sustentar a mi familia. Es un privilegio, no es una necesidad, ¿verdad? Ser hombre es sentir vergüenza de burlarse de una mujer, de abusar del débil, de mentir al ingenuo. Eso es parte de ser hombre. Ser hombre es saber decir, me equivoqué, y proponer no repetir la misma equivocación. Qué difícil a veces es hacer eso, ¿verdad? Pero es ser hombre. Ser hombre es comprender las necesidades de adoptar una disciplina basada en principios sanos y sujetarse por su propia cuenta y deliberadamente a esa voluntad, a esa disciplina. Entonces es importante entender cuánto significa ser hombre. Ser hombre es comprender que la vida no es algo que se nos da de hecho, sino que es la oportunidad de hacer algo bien hecho. ¿Ok? Entonces, no se nos presenta la vida fácil, la gran mayoría de nosotros tenemos que ir construyéndola. Es algo que tengo que ir formando. Eh, Dice que hombres de esta talla y de esta calibre lo necesita el mundo y lo reclama Dios. Eso es lo que encontrábamos aquí en Un sitio en la cumbre, un bestseller, un libro bestseller para adventistas, ¿verdad? Félix Cortés fui, recuerdo haberlo en la Universidad Nacional cuando dio una charla sobre su libro. Ahora, mis hermanos, ¿entienden ustedes la importancia de que existan hombres en el mundo? ¿Y entiende por qué Satanás está tratando con el feminismo de apagar a esos hombres? Porque el hombre ya no puede actuar ni siquiera como hombre, porque ya eso es machismo. Es decir, el hombre no puede tener una posición como sacerdote porque eso se considera machismo. Incluso se considera machismo que una mujer tenga relaciones con su esposo. Eso es machismo ya, a la más alta escala. Entonces, oiga bien para dónde va el asunto. La sociedad se ha desviado y la violencia y la maldad se ha aumentado. Los jóvenes no tienen ningún tipo de respeto por la vida, ni siquiera usted ve que haya un respeto por las cosas sagradas. Y eso es porque al hombre se le ha desplazado de su lugar. Esas son las consecuencias de que al hombre se le haya desplazado de su lugar. Mis hermanos, es importante que nosotros retomemos y las esposas les ayuden a sus hombres, a sus esposos, a tomar ese papel de hombre. Yo no sé si ustedes sabían, pero estadísticamente se ha comprobado, psicológicamente, psiquiátricamente, que cuando la mujer se masculiniza, el hombre se afeminiza. El hombre no se da cuenta que él se afeminiza. Y por eso tenemos tantos hombres afeminados. Y en el sentido no es afeminado el que habla, no, eso es otro tipo de afeminado. Cuando estoy hablando de afeminizarse es que no tomas actitud de hombre. Por ejemplo, se metió una cucaracha a la casa. Y entonces la mujer grita y el hombre grita, pero como es más fuerte, la pone a la mujer al frente para que la cucaracha la ataque a ella y no a él. ¿Cierto? Entonces tenemos este tipo de hombres que no están jugando su papel de hombres. Ahora,
El hombre, no quiero decir que a los hombres no nos dé miedo una cucaracha, al que le da miedo una cucaracha, pues está en su derecho de tener miedo, pero el hombre vence el miedo porque tiene que proteger a esa mujer o a esos hijos que tiene, pero estos hombres no están venciendo el miedo. Y cuando un hombre actúa así, mi hermana, usted tiene que analizarse, ¿será porque yo estoy actuando muy feminista? Yo estoy actuando más como varón que no le estoy dando la oportunidad a él de ser hombre. Porque muchos hermanos, mis hermanos, yo he visto que tienen ese problema. Les cuesta tomar las riendas del hogar. Y a veces la esposa dice, pues si él no las toma, yo las tomo. Y pareciera que esa es la solución, cuando no es así. Si él no las toma, le voy a ayudar a tomarlas. Porque no va a haber un hogar feliz cuando el hombre no cumple su función en el hogar. Por eso Dios nos estableció qué es lo que nosotros tenemos que hacer en el hogar. Dios nos estableció cuál es nuestra función. Dentro de las cosas que nosotros tenemos que saber acerca del hombre, yo quiero ahora sí que participen conmigo buscando Proverbios 22:6 y que alguien me lo lea. Proverbios 22:6. Dice que ser hombre o la función del padre, podríamos decir aquí, más bien la función de un padre es ser el primero en mostrar las cosas a su hijo, es decir, ser como el maestro de su hijo, el primer maestro, podríamos decir, de su hijo. ¿Qué dice Proverbios 22:6? ¿Alguien que me lo lea? Aquí yo lo tengo. Ok, Ay, me gracias. ganó. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Alguien que me vaya buscando Segunda de Crónicas 3, Segunda de Crónicas, el capítulo número 3 y el versículo 2 y 3. Segunda de Crónicas 2 y 3. Porque otra de las cosas que el padre debe hacer, otra de las cosas que el padre debe de comprender que es su función, es que deben de dar el ejemplo de cómo se vive bien. Un padre debe darle un ejemplo a sus hijos de cómo se debe vivir bien. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 3. Segunda de Crónicas, capítulo número 3, versículos 2 y 3. ¿Alguien que me lo lea? Perdón, no es Crónicas, es Corintios, por eso decía que Ya la iba a leer yo. Sí, sí, sí. Segunda Corintios 3. Voy a leerlo yo porque aquí lo tengo. Segunda Corintios 3, 2 y 3 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifestado que sois cartas de Cristo, expedidas por vosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Como padres, nosotros debemos de ser esas cartas. Como padres, nosotros debemos de ser ese ejemplo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos cómo es que deben de vivir y cómo se vive bien. Darle los principios básicos. Un compañero un día me regaló algo, pero yo me di cuenta que era de la empresa donde yo trabajo. Dice, es que no se usa, es un recuerdo. Le digo, pues es que no es tuyo, es que es de la empresa y si yo me lo llevo, pues yo lo estaría robando, aunque usted me lo esté dando. Dice, ¿sabes qué? Dame eso y lo puso ahí arriba. Me dice, ¿sabes por qué lo pongo aquí? Porque quiero recordarme que aquí nada es mío, que yo no puedo regalar nada. Y cambió su actitud. Se le enseñó cómo vivir. De las cosas que nosotros debemos de enseñarles a nuestros hijos es que ellos deben de ser honrados en todo, que todo tiene un dueño, que no debemos de agarrar nada. Y son pequeñas, grandísimas cosas que nuestros padres nos pueden ayudar.
cuando yo era joven, cuando era un niño, de hecho, estaba en el centro educativo adventista. Recuerdo que mi papá tiene, pues somos muchos hermanos, somos 9. Y hubo un momento donde casi los 9 estábamos en el colegio adventista. Yo no sé sinceramente cómo hacía papi, porque a mí no me daban los números de lo que ganaba y lo que tenía que pagar en el colegio. Pero ahí estábamos y yo creo que muchos de los que estuvimos ahí con mucho esfuerzo, nuestros padres nos mandaron ahí. Y recuerdo que una vez yo me encontré un bolso, bajándome la parada de buses, me encuentro un bolso ahí, yo volví a ver para todo el lado y no vi a nadie. Entonces, pues les cuento que era niño, ¿verdad? Porque va a dar un monto que usted dice, pues no es tanto, pero sí en ese momento era muchísimo dinero, ¿verdad? Pero muchísimo dinero. Y resulta que, pues yo me agarré el bolso y me lo llevé. Como no vi que nadie, no había nadie ahí, yo agarré el bolso y caminé y me lo llevé. Después me dio susto y comencé a correr y me lo llevé para la casa. Me metí al cuarto y comencé a abrir y abrir el bolso y no podía. Resulta que mi papá entró al cuarto. Yo nunca cerraba la puerta del cuarto. Entonces me dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes ahí? Digo, papá, me encontré este bolso. Y entonces me dice, vamos a ver si tiene dueño. ¿Cómo, papi? No, es que si tiene un dueño lo vamos a devolver. Si tiene un número de teléfono, vamos a llamar. Y cuando abro yo, bueno, ya lo abrió. Era tan fácil de abrir, pero yo no lo pude abrir. Él llegó y entonces yo sentía, oh, y si yo lo hubiera abierto, yo hubiera sacado ese dinerito y hubiera comprado la bola Conti, que ya no existe eso, ¿verdad? Que hace rato fue eso, ¿verdad? Los tacos atornillados para jugar fútbol y demás. Habían 600 y resto de 1,000 colones. Y con eso se iba a pagar el aguinaldo de 3 personas, para que ustedes vean la cantidad de plata que era eso en ese momento. Y resulta que mi papá comenzó a decirme, imagínate cómo está de angustiada esa persona. Para mí era imposible imaginarme la angustia de la persona. La única angustia que yo veía era la mía, de que mi papá me estuviera diciendo eso y yo con esa cantidad de plata en mi mano, que podía ser mía, que yo me la encontré, no se la robé a nadie, yo me la encontré. Entonces yo pensaba que era suerte, pero mi papá me estaba enseñando cómo vivir. Yo sabía que él tenía necesidad, yo sabía que él necesitaba pagar matrícula en el colegio, que tenía cuotas atrasadas y sabía que con eso iba a pagar todas las cuotas, no tenía que despreocuparse de todo. Pero mi papá me dice, vamos a ir donde lo encontró y fuimos y caminamos. Y estaba enfrente de una casa y tocó y dice, señora, disculpe, a usted se le perdió un bolso. Dice, sí, señor, es que no me quedé sin llaves y dejé el bolso aquí, me fui a la cerrajería al frente y cuando ya vi no tenía el bolso y estaba angustiada la señora. Está el bolso revisado, pero ahí no le falta un colón. Aquí tiene el bolso. Y la señora tan asustada nos cerró la puerta en la cara y mi papá me dijo que está asustada. Eso es todo. Mis hermanos, ¿creen que no me dio mi papá una enseñanza de vida, de cómo vivir bien? Entonces, esa es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como hombres. Dice que el padre debe aportar lo necesario para su familia. Alguien que me lea Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Lo leo yo por cuestiones de tiempo. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es indispensable entender esto en un mundo donde los hombres sienten que es una suerte grandísima encontrar a una mujer que lo mantenga. Porque recuerden, yo trabajo con muchos hombres. La empresa que yo trabajo, pues la gran mayoría son hombres y uno escucha, uy, qué ganas de casarme con fulana, que ya me mantenga, no tener más que trabajar. Eso es negar la fe. Trabajo es un privilegio, como vimos, y nuestro deber es sostener. Nuestro deber es sostener. Yo viví con una pareja de americanos, don George y doña Noemi, y doña Noemi ganaba su pensión de los Estados Unidos y don George también. Y yo veía que don George todo lo pagaba, todo lo pagaba. Y le decía, don George, ¿y doña Noemi le ayuda a usted? Dice, no, porque no es la responsabilidad de ella sostener la casa, es la mía. Yo pago todo. Y doña Noemi, ¿qué hace con el dinero? Le pregunté yo. Dice, lo que ella quiera, si quiere ayudarme a algo, pero la responsabilidad de sostener el hogar es mía.
Qué claro lo tenían aquellos viejitos. Nosotros no. Nosotros pareciera que no lo tenemos muy claro. Aquí hay algo que es muy interesante y es del tiempo que pasamos los padres con nuestros hijos, que es muy valioso. Deuteronomios, alguien que me lo vaya buscando mientras sigo la explicación, Deuteronomios 6, 6 y 9. Los niños, mis hermanos, los niños necesitan, los niños, usted ve que el niño cuando va creciendo por ahí de los 4 a los 7 años, el niño comienza a ponerse los zapatos de papá, quiere ponerse el desodorante que papá usa, quiere hacerse la barba como papá se la hace, quiere usar fajas, o si papá va con corbata, él quiere ir con corbata, si papá se vistió con jeans, él quiere ir con jeans. Ustedes saben que el niño lo que está haciendo es creándose una imagen no de papá, no de Josué Watson, sino del hombre que ellos ven. Y es importante entonces que el niño tome tiempo para eso. Es decir, hay gente que habla de, yo no le doy mucho tiempo a mi hijo, pero el tiempo que le doy es tiempo de calidad. Y eso es uno de los engaños más grandes de Satanás. El niño necesita mucho tiempo y tiempo de calidad, pero mucho tiempo. Es como aquel pintor que te va a retratar. Si tú te vas a los 5 minutos que te está retratando, él va a inventarse de ahí lo que se recuerda, pero jamás va a poder retratarte tal como eres. Para que nuestros niños nos puedan retratar, en primer lugar tenemos que parecernos a Jesús y en segundo lugar tenemos que tener tiempo con ellos. Tienen que ver el trabajo, la honestidad, la paciencia, cómo actuamos. Y muchas veces fallamos. Y por eso este asunto de ser papás para mí es de vida eterna. Porque si logramos perfeccionar nuestro carácter, se nos hace más fácil ingresar al reino de los cielos. Deuteronomio 6, 6 y 9, por favor. Ok, yo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. 6 y 9. Correcto. Muchas gracias. Noten cómo aquí nos está hablando de la repetición de la ley, de estar hablándoles, aconsejándoles. ¿Cómo lo podemos hacer? Solo estando ahí con ellos. Esto no se hace así, papá. Esto tampoco se hace así, mi amor. Mire, vamos a hacer esto de esta manera, papá, tienes que ser ordenado. Y a veces, ¿cuánto hay que repetirle a un niño que recoja los juguetes, que recoja, que haga la cama? Bueno, los que somos papás sabemos que eso es todos los días, a cada rato. Y entonces ir a revisar que lo hicieran bien. Y cuando usted va y revise y tiene paciencia, no, papito, vuelvan ahí, recoja otra vez, dóbleme eso bien. Cuando ustedes ven, van a darse cuenta la capacidad que tienen estos hermosos niños de hacer las cosas no bien, muy bien. Lo que pasa es que ellos saben que nosotros los subestimamos. Y entonces muchas veces se hacen los que no saben o que no pueden, cuando en realidad sí pueden. Pero para eso debemos de estar presentes, para conocer a nuestros hijos. Hace un tiempo atrás recuerdo un joven, su padre era ministro del Evangelio, y el padre llegaba a mi casa y todo el tiempo nos contaba historias y gozábamos mucho. Llegaba siempre a cenar a la casa porque era el pastor que teníamos ahí en ese momento. Y un día me senté con el hijo y le digo, qué hermoso las historias que cuenta su papá. Y me dice, ¿historias? Mi papá. Sí, aquella historia de esto, y le comienzo a contar. Dice, yo no sabía esa historia. Y esta o tampoco. El papá no tenía tiempo con él. Él no pudo y de hecho no reflejó nada del carácter de su padre y el amor al evangelio. Una característica de los padres es que el padre debe tener compasión, debe tener misericordia. Salmos 103, 13. Salmos 103, 13. Que por cierto, en el video que ustedes pasaron, vi que lo pusieron, Salmos 103, 13. Al final lo pusieron y me parece muy interesante porque nos dice la característica de nuestro Padre Celestial. Dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces,
es importante que nosotros entendamos que como padres no podemos ser esa vara inquebrantable, porque Dios no nos trata así a nosotros. Y tenemos que entender que nuestros hijos ven a nosotros el carácter de Dios. Es decir, si mi carácter es torcido, para Él el carácter de Dios es igual. Si yo no soy compasivo, si yo no soy perdonador, si yo no doy oportunidades, en el concepto de Él, Dios es igual. Por eso usted verá mucha gente que se te acerca y dice, no, yo no voy a ir al cielo, el cielo es muy difícil, es que yo he hecho tantas cosas y sienten que es imposible que Dios los perdone. ¿Por qué le cuesta tanto a estas personas aceptar ese perdón? Porque no vieron ese perdón en su papá, no vieron esa compasión en sus padres. Y por eso para ellos es tan difícil entender de un Dios perdonador, porque su papá nunca lo fue. Es bueno perdonar a veces, es bueno darles una oportunidad. Como nosotros le pedimos oportunidades y le pedimos al Señor que nos perdone. Y es sumamente importante. No exasperar a los hijos, no enoje a sus hijos. Efesios, el capítulo número 6, Efesios, el capítulo número 6, nos da ese consejo. No enoje usted a sus hijos. Efesios, el capítulo número 6 y el versículo número 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante que nosotros sigamos los consejos bíblicos. Es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos enseñe. No debemos de enojar, no debemos de provocar. He visto padres que cuando su hijo está llorando o está en una condición muy difícil, está un poco excitado, emocionalmente afectado, el padre comienza a remedarlo y el niño se enoja y el papá sigue remedándolo y es frustrante para los niños. Y eso la Biblia nos dice, no hagan eso. No hagan eso. No debemos de ser ese burlador, no debemos de ser esa persona que enoja, esa persona que busca la contienda. No se rinda en lo que toca a los hijos. No rendirse. He visto padres que dicen, no, ya yo me cansé, le he hablado tanto y este niño no forma. Bueno, ya ahora son adolescentes o ya son hombres maduros y entonces decimos, no, ya yo no puedo más. Ya finalmente, ya yo me voy por vencido. No debemos de rendirnos. Recuerdan, no lo vamos a leer, pero en Lucas 15, del 20 en adelante, nos habla del hijo pródigo. Y ese padre ahí esperaba a su hijo y no se rindió. Dice que todos los días ese padre iba a ver a la montañita a ver si venía su hijo. Hasta que un día el Señor le permitió ese gozo de ver a ese hijo extraviado. Entonces, no debemos nosotros jamás. Los padres oran por sus hijos constantemente. Debemos de estar orando. Primera Crónicas 29, 19. Primera Crónicas 29, 19 nos habla de esa oración. Vamos a buscar Primera Crónicas 19, 29. Debemos de nosotros ser esos padres que constantemente 29, 19 es al revés, no 19, 29, sino 29, 19. Ser esos padres que constantemente estemos orando por nuestros hijos. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus estatutos y tu testimonio y tus estatutos, para que haga las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. ¿Notan a David orando? Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si David no hubiese orado? ¿Qué hubiese pasado si David no hubiese orado por su hijo Salomón? Quizás Salomón se hubiera perdido, pero cuando Salomón estaba perdido, el Dios Todopoderoso escuchó, recordó aquella oración de David, su amigo, de David conforme a su corazón. Y el Señor restableció la vida de Salomón. Nosotros como padres tenemos un gran privilegio. Estamos criando
Y debemos de nosotros pedirle al Señor que nuestra vida se parezca cada día más a Él, de tal manera que nuestros hijos puedan tener una impresión buena, clara y correcta de quién es Dios. Mis hermanos, no sabemos qué estamos criando. A ciencia cierta no sabemos qué estamos criando. Bueno, como les dije, yo estuve en el colegio adventista y si ustedes le preguntan a algún profesor de la vieja guardia, por ejemplo, el director Eduardo Vargas, él les podrá decir quién era yo. Y tal vez cuando me ve hablando dice, no puede ser. No puede ser, es que este muchacho era solo jugar, él quería jugar y jugar y jugar y jugar. No era bueno en los estudios y parecía. Y mis hermanos, no sabemos a ciencia cierta. Tuve compañeros muy buenos estudiando, que hoy ninguno es profesional. Ninguno. Son cosas extrañas de la vida. Así que usted no sabe lo que está criando y aunque parezca que no es, al final termina siendo. Entonces pidámosle al Señor como padres, como hombres que somos o que estamos procurando ser, pidámosle al Señor que nos guíe en esa obra maravillosa de criar y de ser hombres y de ser testimonio. Dentro de la casa primero y después afuera. Y entonces el mundo verá. Y dice que esa es la mayor predicación que se puede hacer. Cuando la gente ve un hogar y Satanás procura de todas maneras, con todo malentendido, destruir los hogares. De alguna u otra manera él va a tratar de destruirlo, pero pidámosle al Señor que nos ayude a ser esos hombres que den la cara por la verdad, por la justicia, por lo correcto, y que podamos tener aquel temple de tal manera de que podamos, no importando qué, ser esos hombres que tanto Dios reclama y el mundo necesita. Que Dios les bendiga. A mi lado un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial.
quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Ser como yo, quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Oremos, hermanos, para terminar con este programa. Amante Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos gracias, Señor, por el privilegio de hacernos padres. Aquí hay madres también que hacen un trabajo maravilloso. Hoy toca hablar a los padres. Te suplicamos en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender que ser un verdadero hombre y que puedas hacer en nosotros ese verdadero hombre. Sobre todo también que podamos ser verdaderos padres y que entendamos el amplio concepto de la palabra de ser padres. Que entendamos que tú eres nuestro Padre y así como tú nos amas y así como tú actúas con nosotros, nosotros debemos de actuar con nuestros hijos. Por eso bien lo dijo el canto anterior. Yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Y como queremos que ellos sean como tú, nosotros hemos de ser igual a ti. Padre, tenga misericordia de nosotros. Te suplico que bendigas a cada uno de los padres aquí y los que no están también. Ayúdanos entonces que lo mejor que pudimos aprender hoy podamos compartirlo con otros padres para que podamos, Señor, así ayudar a tantas familias que nos necesitan. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por esta oportunidad que nos diste en el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana, hermanos. Feliz semana, hermanos. Debo decir que qué importantes son estos temas. Yo no soy padre, pero soy un ejemplo a seguir para un sobrinito que tengo, bueno, se crió desde pequeñito conmigo. Y debo decir que me llegó este tema, Josué, muy importante para mí y espero que para cada uno de los padres que estuvieron pues sintonizando este programa lo hayan tomado con mucha importancia. Gracias, Josué. Gracias a Nati, gracias a todos los que estuvieron ahí en sintonía también, gracias ahí en controles. Muy bien, muy bonito trabajo cada uno de ustedes. Bendiciones y que tengan una feliz semana.